Entonces, lo que vamos a hacer es la parte de reingeniería inversa de una campaña de crowdfunding. Eso lo que significa es, vamos a analizar campañas que ya existen para ver cómo han generado tráfico de manera orgánica o de manera inorgánica, qué palabras claves lo han posicionado, qué estrategias han utilizado para conseguir un mayor volumen de personas que han visto su campaña. Entonces, un ejemplo en este caso con el que vamos a trabajar es con Tropic Field. Tropic Field fue un proyecto que lo lanzaron hace, en este caso, un par de meses. Consiguieron 25.000 personas que apoyaron su proyecto y cerraron con más de 2 millones de euros. O sea, hablando al cambio, estamos hablando de 44 millones, 45 millones de pesos. Entonces, un tema que aquí va a ser importante es analizar exactamente qué es lo que han hecho. Cómo lo han hecho, dónde se han publicitado, qué han trabajado. Uno de los casos con los que trabajé ya hace unos años es este de acá. Como en 2013, aproximadamente, lancé un proyecto que se llamaba el Club Internacional de Oratoria. Y dije, ya lo tengo, voy a lanzar mi proyecto de crowdfunding, voy a hacer que miles de personas apoyen el Club Internacional, voy a hacer lo que a día de hoy conocemos como los cursos de Coursera y demás. Y yo tenía como la visión de esto es lo que va a triunfar en el mercado, entonces vamos a hacer todos los cursos online, que todo el mundo se pueda apuntar al Club Internacional, hacemos competencias en diferentes países. Cuando lanzo el proyecto, lo lancé por una plataforma que se llamaba Lánzanos, y entonces le llamé CIO, que era el Club Internacional de Oratoria, revolucionando la formación. Y monto, en este caso, todo lo que es la campaña, monto paneles de expertos, hago un buen de estrategias, y algo que ocurrió, pues conseguí los votos, en este caso, que se requerían para poder estar presente en la plataforma. Pedía 2.700 euros, que eran como 54.000 pesos al cambio, y 54 días. O sea, no era nada descabellado, ¿no? O sea, al final estamos hablando 54 días, 50 y pico mil pesos, 1.000 pesos por día. Hago toda la propuesta, y en este caso digo de qué va el evento, escribo texto, me falta una propuesta de valor, lanzo el proyecto, pasan los 54 días, y no consigo del dinero que buscaba nada más que como 400 euros, de los cuales 300 euros eran de mi papá, 50 euros eran míos y 50 del resto. Entonces, totalmente fracaso. Entonces, obviamente, pues te desanimas porque la campaña de crowdfunding que tú habías montado, pues no tiene una propuesta de valor, el video, si lo veis, está pésimo, o sea, desde el punto de vista de comunicación no tiene una propuesta de valor, hay ruido, se escucha, en este caso, todo el sonido incluso de la calle, y profesionalmente, pues era cero. Tuve más de 30 comentarios de gente que le interesó, hice todas las respuestas, ¿no? Y entonces me decían, en este caso, cada uno, pues qué le parecía el proyecto, me hacían preguntas y todo, pero pues el proyecto realmente pues solo conseguí el 16%, 440 euros finalmente. O sea, al final alguien más dio a última hora, pero sí, de una campaña de 54 días, 2 meses de planeación, más 2 meses de ejecución, y prácticamente pues no consigues nada. Me gasté un buen, porque me iba a un buen de eventos a viajar, y entonces algo que se me ocurrió es, ¿qué hago con este aprendizaje que no me ha funcionado? Entonces empecé a montar conferencias de cómo montar tu campaña de crowdfunding y no morir en el intento. Las 7 claves del éxito. Y entonces esa me la contrataban. Sí, claro, vente, háblanos de tu experiencia de fracaso. Y estuvo interesante porque aprendí un buen, pero siempre me quedé con la espinita de qué hacer, cómo hacer que una campaña de éxito pues funcione. Y aquí tenemos con ello el caso de Migme. Migme fue un proyecto que conocí en el año 2015. Ellos pedían 4 millones de pesos, consiguieron unos 600.000 y le pasó como a mí. No llegaron a la meta, y cuando los conocí estábamos como una semana de cerrar el proyecto. Entonces en una semana no te da tiempo a cambiar la estructura, la estrategia, conseguir el dinero, sobre todo cuando pides 4 millones de pesos. Cuando pides 2.000 euros, pues es fácil, ¿no? Un patrocinador o alguien que le vendes un curso, pero que te lo pague por la plataforma. Dicho eso, entonces lo que yo me senté es con el fundador de Migme y le dije, oye, yo tuve el mismo fracaso que tú, monté una campaña, no me funcionó, me dedico a dar conferencias por toda España de cómo se debe montar una campaña de crowdfunding y quiero hacerte coaching y consultoría para ayudarte a montar tu proyecto. Entonces negocié con ellos, me dijeron, ok, está perfecto, pero algo que vamos a hacer es que yo te voy a relanzar la campaña. Te voy a ayudar a montar todo un plan estratégico de cómo lanzar esa campaña. Se relanza la campaña 6 meses más tarde por la plataforma de Indiegogo, que es la más grande de Europa, y algo que ocurre después de toda la estrategia y lo que vamos a ver ahora en la parte de reingeniería inversa, es que ellos consiguen cerca de 8 millones de pesos en tan solo 40 días. Entonces, de un proyecto que no había conseguido la luz
y que no había llegado al objetivo, reestructurando la campaña de marketing que has hecho y de planeación e investigando otros proyectos, consigues, en este caso, que sí la campaña tenga un impacto, que llegue a la gente y que en este caso pues tengan 1.845 personas que la apoyaran. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo primero que hay que entender es cómo se está generando tráfico. Cuando el proyecto es tuyo, pues es muy fácil. Analizas tu Google AdWords, analizas Google Analytics, analizas tus de diferentes redes sociales, ves tus KPIs y entonces es muy fácil saber qué está ocurriendo. Cuando la campaña no es tuya, y aquí es donde venimos, lo primero de todo es cuál es la propuesta de valor que tiene el proyecto. Entonces, lo primero que yo hice con Migme es analizas toda la carta de valor, desde el video, el título, la información que dan, las fotografías que publican y las recompensas, para entender a qué se dedican. Esa es la primera parte, ¿no? Entender muy bien a qué se dedica un proyecto. La segunda parte, y es algo muy interesante, es hay una barrera psicológica. Cuando tú le dices a los usuarios que te van a donar un proyecto que buscas 4 millones de pesos, pero esos 4 millones no los consigues en las primeras 48 horas, es muy difícil que llegues al objetivo. Entonces, la barrera psicológica fue algo que trabajamos con la nueva campaña. Ya no pusimos en este caso que se necesitaban 4 millones de pesos, sino que solo se necesitaban 34.000 euros. Los 34.000 euros lo hicieron en cerca de 28 horas aproximadamente. Entonces, esa también es importante, ¿no? Barreras psicológicas que puedan afectar a la campaña. Ya que tenemos en este caso que no hay barrera psicológica, mejoramos propuesta de valor empezando por el título. El título tiene que ser atractivo. Lo segundo que trabajamos fue imágenes que fueran más profesionales, pero que tuvieran también texto, para que se pudiera entender mejor lo que hacían. Y se modificó el video. El primero tenía cerca de 3 minutos, 6 segundos, pero el segundo, 1 minuto 51. Estamos hablando que bajamos más de 1 minuto 20 segundos aproximadamente de un video a otro, y eso hace que también el usuario no pierda el interés. Ya que tienes en este caso que has hecho una buena propuesta de valor, lo siguiente que hay que hacer, y esto fue lo que yo hice, vamos a trabajarlo con los diferentes ejemplos. La primera de todas es saber cómo están generando tráfico. La más fácil, sin pagar nada, buscar el nombre de la campaña en Google, con comillas, ¿no? Si son múltiples palabras y sabes que hay 36.000 resultados. Para saber, en este caso, cómo se genera el tráfico. Pero esto también puede ser mortal, 39.000 búsquedas, ¿cómo consigues saber cuáles son las más efectivas? La segunda herramienta que utilicé primero te ayuda a posicionar, a ver cómo está posicionada la campaña. Vas a ver que están en Indiegogo, vas a ver que han salido en la plataforma de emprendedores, vas a conocer que ya en este caso también se pueden comprar por Amazon, por lo tanto se supone que tiene que ser un modelo nuevo o lo han lanzado después de la campaña. Hablamos de qué páginas tienen colaboraciones y nos da información, pero esto no sabemos cuánto tráfico genera. Para ello tenemos esta herramienta y se llama SEMrush. SEMrush es un proyecto, es una página web que lo que nos permite es saber cómo las empresas generan tráfico. Entonces, si tú tienes el dominio de la página web, le pones en este caso que vas a buscar Tropic Field, te va a hacer un análisis del tráfico y de cuánta afluencia de gente tiene esta página. Y aquí nos dice, ¿no? Te generan 946 búsquedas, o sea, de tráfico orgánico. ¿Cuánto están pagando por 125 palabras? Y te dice cuántas páginas apuntan a ellos. Entonces yo lo que tengo que hacer, pues es algo fácil y sencillo. Dentro de SEMrush voy a ver cuáles son las top organic keywords, que son las que están posicionando en el proyecto. Cuando ya sabes cómo están posicionando en el buscador, lo que haces en tu campaña es seleccionar esas palabras que tú puedes utilizar para tu campaña. Si tú estás haciendo una campaña, por ejemplo, de libros, no me ponga Tropic Shoes, ¿no? Porque no te va a interesar. Pero si estás desarrollando, por ejemplo, la marca de Proof y estás lanzando la campaña de crowdfunding, tú puedes saber que el tema de, ya sea la marca, Proof Shoes y demás, son las que van a ayudar a generar mayor tráfico. Entonces tienes de una manera segmentada, fácil y rápido, cuáles son las palabras que mejor posicionan a esa marca, a ese dominio. 2, puedes encontrar cuáles son las palabras que ellos también están pagando. Una son las orgánicas
de manera, por ejemplo, orgánica, cuáles son competidores incluso. Entonces nos da información de quiénes son páginas similares que se dedican a lo mismo, por lo tanto me da para poder conocer nuevas estrategias y quién está posicionado en el mercado, saber las palabras que son gratuitas y las palabras que son de pago. Entonces nos puede dar una orientación de qué palabras utilizan ellos y cuánto es el volumen de personas que están buscando eso al mes o cuántas están accediendo. Algo también bueno son los backlinks, que son páginas que están apuntando a su página web. O sea, de dónde viene su tráfico. Y entonces tú puedes ver, por ejemplo, que esta página de aquí les está generando uno de los mayores tráficos de los 5, el resto son de Amazon. Entonces podemos saber dónde están publicándose. Cuando yo sé dónde están publicándose, pues es muy fácil ver si han puesto publicidad o es muy fácil ver si en este caso han puesto algún artículo que habla de ellos. Y quién lo ha puesto, a lo mejor lo ha escrito Jimena. Entonces ya sabes quién es el periodista o la persona que ha publicado sobre ellos, para poder así contactar a las personas clave. Y luego, algo súper importante, nos dice los dominios que están refiriendo a esa página. O sea, el dominio que más genera tráfico es este del trustspot.io. Entonces solo tengo que entrar en la página para saber qué es lo que están haciendo, quiénes son. ¿Es una revista? ¿Es un periódico? ¿Es un blog? ¿Es una página de compras? Y entonces vas analizando exactamente cuáles son las estrategias que le ayudan a ellos a generar el tráfico. Y te dice también cuántas páginas apuntan. Entonces, cuanto más páginas su dominio apunta a ti, significa que una mayor relación tienen y que eso también genera un mayor número de tráfico. O luego podemos ver el full report y nos da toda la información con mucho más detalle. Cuando ya conoces en este caso, yo lo que hice fue, con lo del caso de Migme, busqué competidores de empresas similares que se dedicaban al mismo sector, que era el sector de la música. Buscas los proyectos de una categoría, como por ejemplo música, ya te dice que están en la categoría de música, ¿no? Obviamente, pues lo vas a buscar a la tierra, ¿no? O sea, no sé por qué te ponen así, o sea, se supone que es el mundo completo. Y luego al azar, no, le pones por monto de financiación. Entonces, de esta manera ya sabes los proyectos que en el área de música más dinero han recapitulado. Por ejemplo, este de aquí recopiló cerca de 1.400.000 dólares. Entonces, lo que haces es, analizas esta misma campaña, o sea, su página web, cómo han generado tráfico en los últimos meses y de qué páginas están apuntando. Cuando haces eso, lo hago yo con todos los competidores que había en ese momento, con proyectos que habían conseguido más de $500.000, y encuentras así palabras clave, palabras que están pagando, incluso con el SEMrush puedes ver los anuncios y te dice qué anuncios están publicando para atraer tráfico, cuál es la página de destino y lo más importante es de dónde generan el tráfico, de los dominios o de las páginas web. Eso me permite saber con quién tengo que empezar a contactar o dónde yo me puedo promocionar y publicitar. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es abrir el SEMrush, es semrush.com, la página web. Voy a encontrar una página como esta, ¿no? Entonces aquí le voy a poner el dominio. Puedo poner también palabras clave, que eso lo vamos a ver ahora después, que nos puedan permitir saber qué está preguntando la gente. Lo que hago es selecciono todas las categorías dentro de Kickstarter o de Indiegogo, selecciono que me lo diga en todo el mundo y que me diga los más financiados, entonces que me lo dé por orden. Entonces yo lo que voy a hacer es busco proyectos que estén relacionados con el proyecto que yo quiera lanzar. Si yo quiero lanzar un proyecto que es un smartwatch, pues aprovecho y analizo la primera campaña. Si yo lo que estoy buscando es más un trípode porque estoy desarrollando un nuevo producto para fotografía, analizo la campaña del Travel Tripod y como eso lo que voy haciendo es, en función de la categoría que yo quiera lanzar mi proyecto, analizar su campaña. Por ejemplo, Travel Jackets, ¿no? O analizo una del ámbito de una película o analizo incluso el de un cómic, un libro, etc. Le ponemos el dominio de la campaña competidora que sí ha funcionado y le damos a buscar. Lo ponemos siempre en Estados Unidos porque lo va a buscar en Google Mundial. Si lo pongo en España me va a dar una microsegmentación y si el proyecto ha sido lanzado en Australia, a lo mejor no tiene el mismo impacto. Me aparece que tengo que crear una cuenta. Pues pongo directamente mi correo del TEC y le das a crear. Pero te va a aparecer esta parte, que es la de tiene que pagar. Nos vamos abajo, abajo, abajo y le dices Skip Trial y vas a tener 7 días gratuitos para poder usar la aplicación.
Esta herramienta lo bueno que tiene es que está genial, porque te permite analizar un buen de información, pero sí cuesta cara. Entonces, como es para nuestra semana I, lo que vamos a trabajar es desde el punto de vista de la versión demo. Estamos hablando que estamos trabajando en equipos. Entonces, yo lo que haría es cada uno del equipo que analice un dominio diferente, porque tienes como un número de búsquedas limitadas. Si en este caso estamos hablando de 10 búsquedas gratuitas, a partir de la 11ª te la van a cobrar. Entonces, lo que vamos a hacer es que los equipos dividir las páginas que queréis analizar y las palabras claves para que nos permita en este caso hacer un mayor profundizamiento y conseguir más datos de diferentes páginas y no solo centrarnos en una única. Entro en el apartado de SEO y entonces ya tengo aquí el dashboard para poder trabajar. Ya tenía introducido el dominio, le doy a buscar y me va a decir cuántas páginas, en este caso genera de manera orgánica cerca de 10.000 visitas esta página, de las cuales tiene 528 palabras que está usando para una campaña de pago por Google AdWords. Y hay 5.300 páginas que apuntan a ellos. Paquete completo de las palabras keywords que le están generando el tráfico de manera orgánica. ¿Vale? Entonces tengo Organic Search de la página, me está diciendo cuáles son las keywords y me está diciendo cuánto volumen están generando de tráfico. Yo lo que lo voy a organizar de manera orgánica es por el volumen de tráfico. Me interesa cuáles son las palabras que más tráfico generan a la página web. Entonces, por un lado tenemos SEMrush para saber cómo generar tráfico. Entonces hablamos de cuáles son las palabras clave, los dominios que están apuntando hacia ellos, de dónde están generando el tráfico y si están pagando por anuncios. Después, algo interesante que tiene, cuando tú ya entras dentro del apartado de keywords que están pagando, podemos ver esto, related keywords. O sea, son palabras que son relacionadas con lo que ellos están utilizando y que les está posicionando en Google. Entonces, otro tema muy interesante es saber cómo están generando el tráfico de manera orgánica. Y hablamos donde pone Organic Research, donde pone Organic Search Results, hablamos de todas las páginas web que están apuntando a ellos y le están generando tráfico, ya sea desde Amazon, desde páginas web similares o incluso de su propia página web. Y por último tenemos el apartado de los anuncios que ellos están utilizando. Entonces yo puedo ver exactamente cuál es el título que aparece en el anuncio de Google, más todo el descriptivo que están utilizando para cómo vender ese producto o esa marca para generar mayor tráfico en Internet o directamente a su página web de Kickstarter. Otra de las estrategias que, por ejemplo, utilicé a la hora de buscar cómo los proyectos habían funcionado es mirar quién es la persona que ha creado el proyecto. Si tiene posibilidad de contactarles, pues es muy fácil porque entro aquí y le contacto y él, por ejemplo, lo tiene protegido, entonces no voy a poder contactar directamente. Entonces usaría el buscar por LinkedIn a esa persona para encontrarlo. Lo bueno es, estando dentro de la universidad, es muy fácil que te quieran dar apoyo. Ya que estás con el mundo profesional, es más difícil que si no te conocen, te echen una mano. Pero diciendo, oye, estoy en este proyecto de la universidad, estoy desarrollando mi campaña de crowdfunding, es la primera vez que lo hago, me gustaría que me diera soporte, pues buscamos en este caso quién es la persona fundadora del proyecto similar que lo ha hecho, que le ha funcionado bien, y le preguntamos en este caso qué se puede hacer y qué tips podemos trabajar, qué recomendación, incluso que nos mentorice, ¿no? Oye, ¿cómo ves mi proyecto? O sea, es una parte que a mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien. Con Migme no hice tanto la parte de buscar tantas personas para que me echaran la mano, sino que analicé bien lo que no está funcionando, una usé SEMrush. La segunda herramienta que utilicé para analizar a los competidores y ver cómo generaban tráfico se llama Social Insider. Social Insider me permite analizar lo mismo que hemos hecho con SEMrush, pero en social media, ya sea Facebook e Instagram, entre otras redes sociales. Dentro de Social Insider lo que yo haría es selecciono el profile de la empresa con la que yo quiero trabajar y hablamos de voy a buscar un competidor, ya sea en Instagram, sea en Facebook, sea por hashtag, LinkedIn, Twitter, entre otras herramientas. Inclusive ya lo tenemos para YouTube. Cuando lo doy a analizar el competidor, copio la URL de la fanpage del competidor que quiero analizar, lo verifico, me dice que es el correcto. Por ejemplo, puedo seleccionar que es un nuevo proyecto para analizar a mis competidores. Le digo que me puede analizar desde los 2 últimos 3 meses, 4, 5, 6 o hasta un año. Cuantos más meses les ponga, más tiempo va a tardar la herramienta. Yo voy a empezar, por ejemplo, con los 2 últimos meses. Y le añades la página. Entonces te tarda, en este caso, ¿ves? Dice, más de 2 meses, te tardará cerca de 20 minutos en analizarlo. Entonces, solo pues ten paciencia, ¿no? En caso de... Algo, por ejemplo, que nos dice esta página, ¿no? Nos dice cuántos posts han publicado, nos habla del engagement que tienen, de los fans, de la evolución, pero, por ejemplo, vemos que esta página, después del lanzamiento de la campaña de crowdfunding, no han tenido casi publicaciones y en los últimos 2 meses solo han publicado un post.
Lo bueno de esta herramienta es que cuando yo utilice y analice los competidores, lo que voy a poder ver es cuáles son las publicaciones que más impacto, más likes han tenido, mayor número de engagement. Entonces me va a permitir, de todos los posts que han publicado en ese periodo, seleccionar los más importantes, los que más tráfico les han generado, los que más visitas han llevado a su página web o los que tienen más likes. Por ejemplo, con el caso de Tropic Field nos pasa lo mismo, ¿no? Lanzaron su campaña de crowdfunding, consiguieron el dinero y dejaron al menos en Facebook de estar apareciendo. Entonces la última publicación que tenemos es de agosto. Entonces, por lo tanto, necesitaríamos ampliar el rango y no solo analizar 2 meses, sino analizar los 3, 4, 6, 8 o incluso un año para saber exactamente cuáles fueron los mejores posts de esa campaña. La tercera herramienta para hacer reingeniería inversa de una campaña de éxito, hemos hablado de la de Social Insider, hemos hablado de SEMrush y la tercera es la de Follow the Hashtag. Follow the Hashtag es una de las que más me ayudaron en la campaña para analizar el caso de Micme, porque lo que tú vas a hacer es, esta solo analiza Twitter. Follow the Hashtag es una de las herramientas que me va a permitir analizar hashtags y me va a permitir analizar usuarios en Twitter. Entonces lo que tú haces es, yo por ejemplo analicé todos los competidores de Micme que había analizado por SEMrush y por las otras aplicaciones como Social Insider, y con esta me permitía sacar toda la información de todo lo que había pasado en su campaña para ese hashtag, para ese username, y con eso me genera un informe en PDF de 14 páginas que me da toda la información. ¿Cuál es la mejor hora de publicar según la audiencia de esa cuenta? ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Cuáles son los tweets que más retweets han tenido o mayor impacto, con mayor engagement? Incluso me da información de cuáles son las fotos y los links más buscados por ese usuario a nivel mundial. Si ya lo haces más avanzado, lo puedes geolocalizar, pero tiene que ser una cuenta muy grande. Si solo tienes 5 tweets, no te interesa hacer una geolocalización. La versión gratuita te permite analizar hasta 1500 tweets. Si la cuenta no es muy grande, perfectamente puedes abarcar todo lo que es el impacto de la campaña. Si la cuenta ya es más grande, creo que vale como $20 aproximadamente, todo lo que es un análisis mucho más completo de un histórico de todo un año. Entonces, te da un gran resultado. Y con esta herramienta me permitió analizar cuáles son los tweets más efectivos de la campaña para poder así generar estrategias, alianzas, ver con quién están publicando, en dónde, y de esa manera relanzar la campaña con Micme. Entonces, cuando ya conoces qué han hecho otros con un caso de éxito, pues es muy fácil saber qué tipo de anuncios han creado con SEMrush, saber cuáles son las fotos o posts que más engagement han generado con Facebook, cuáles son los hashtags más utilizados para ese usuario. Y entonces te da incluso el ranking de cuáles son los hashtags que más clics o views han tenido. Y nos permite saber palabras clave, saber los dominios de donde se genera la información. Y de esa manera podemos hacer una estrategia mucho más efectiva en posicionamiento SEO sin necesidad de hacer una inversión de pago. Esas son las 3 herramientas, ¿no? Y entonces ya con eso ya lo tenemos todo, ¿no? Tú ya lanzas la campaña y entonces cuando la lanzas, analizando todo lo que hemos visto, pues pasas de tener una estrategia de fracasado a una estrategia que has hecho más de 8 millones de pesos en 40 días. Así es como haríamos una reingeniería inversa de analizar qué campañas han tenido éxito para que nos permita a nosotros hacer una mejor campaña.